Bienvenidos a todos bitumeros. En el noticiario de hoy te contaremos todo sobre DJED, la stablecoin algorítmica de Cardano que tiene su lanzamiento programado para enero de 2023. Además de esta noticia te contaremos que El Salvador está más cerca de emitir los esperados bonos Volcán. Magic Eden, el mayor mercado NFT de Solana, incorpora Polygon como tercera blockchain. La derrota de Argentina en el Mundial de Qatar provoca que el precio del fan token de la selección se desplome. Después de este adelanto, empezamos. El Salvador está a punto de emitir su primer bono Bitcoin, anunciado por el presidente del país, Nayib Bukele, durante la conferencia Latin American Bitcoin and Blockchain hace ya un año. La ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Ayem, presentó recientemente ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley enfocado en la emisión de activos digitales que podría acercar la emisión de los esperados bonos Bitcoin. De ser aprobado, este nuevo proyecto de ley permitirá a la nación emitir su bono Bitcoin de $1.000 millones, lo que representa un hito importante para los planes del país. El asesor de estrategia en Banek, Gabor Garbach, comentó en su cuenta de Twitter que el bono Volcán, como se conoce al bono Bitcoin de El Salvador, ya es una realidad. El pueblo de El Salvador me inspira. Estas fueron las palabras de Garbach al respecto. El lanzamiento del bono Bitcoin estaba planteado para inicios de este año, sin embargo su emisión se ha retrasado en varias ocasiones por causa del mercado bajista de las criptomonedas y la situación macroeconómica en general. El equipo de desarrollo de Polygon Network, la principal solución de escalabilidad del ecosistema blockchain, ha confirmado la implementación del mercado de tokens no fungibles Magic Eden, uno de los proyectos NFT más importantes que se desarrollan sobre la red Solana, a su ecosistema. Sandeep Nailwal, uno de los cofundadores de Polygon Network, destacó en su cuenta de Twitter que Magic Eden es la plataforma de mercado NFT líder de Solana. El cofundador y CEO de la plataforma, Jack Lula, indicó que la implementación de Magic Eden en la sidechain de Polygon forma parte de sus estrategias de expansión para convertirse en un mercado NFT multicadena. Polygon es la tercera blockchain donde se implementa el mercado NFT después de Solana y Ethereum. Por su parte, el equipo de desarrolladores de Polygon explicó que la implementación del mercado NFT en su ecosistema blockchain está enfocada en acelerar el desarrollo de nuevos juegos basados en la cadena de bloques, además de facilitar herramientas a las marcas globales para impulsar su entrada en la Web3. Polygon Network quiere llevar a los próximos 1.000 millones de usuarios a la industria blockchain. En un comunicado publicado recientemente, los desarrolladores de Polygon destacaron que la expansión de Magic Eden hacia su ecosistema blockchain permitirá al principal mercado NFT de Solana poder trabajar estrechamente con desarrolladores de juegos de clase mundial y creadores del ecosistema Polygon, para acelerar el desarrollo de juegos en el ecosistema blockchain. Y antes de seguir con la tercera noticia, queremos recordarte que puedes apoyarnos con un me gusta, suscribirte al canal y darle a la campanita, para que podamos seguir haciendo este noticiario. El resultado del partido que enfrentaba a las selecciones de Argentina y Arabia Saudí en el Mundial de Qatar ha tenido un efecto imprevisto sobre el precio del fan token de la selección sudamericana. Argentina cayó ayer frente a la selección saudí, lo que provocó que el precio del fan token ARG pasara de los $7,20 a cotizar por debajo de los $5. Aunque el precio del token se recuperó ligeramente, superando el nivel de los $5 horas después del partido, el mal resultado de la selección argentina llevó a muchos fans a vender sus tokens. El token ARG es un fan token creado por la empresa Chiliz, en colaboración con la Asociación Argentina de Fútbol y lanzado en el exchange Socios, propiedad de Chiliz. Estos tokens ofrecen acceso a eventos VIP como charlas con los jugadores o merchandising de la selección exclusivo. Los propietarios de estos tokens también pueden votar sobre algunas decisiones menores, como la frase motivadora que se pinta en los vestuarios. Cardano lanzará su stablecoin algorítmica el próximo año, llamada DJED.
Se trata de una moneda estable algorítmica desarrollada por Cardano y Coty Network. Según informó la Fundación Cardano, el lanzamiento de esta nueva stablecoin algorítmica está programada para enero de 2023. El lanzamiento de DJED busca expandir el ecosistema descentralizado de Cardano junto con el desarrollo de otras monedas estables como USDA, de la que ya te hablamos hace unos días en este noticiario. Con esta moneda estable, Cardano quiere ofrecer un activo digital que permita su uso como unidad de contabilidad e intercambio en las operaciones diarias sin el riesgo de volatilidad de las criptomonedas. En un documento en el que se habla sobre DJED, los desarrolladores explicaron que la stablecoin algorítmica estará respaldada por criptomonedas y operada por un contrato inteligente que mantendrá la vinculación de las monedas estables a un precio objetivo mediante su compra y venta en el mercado. Los desarrolladores de Cardano también aseguraron que DJED será el primer protocolo de stablecoin formalmente verificado. ¿Qué opinas de esta noticia? ¿Crees que DJED servirá para impulsar el ecosistema DeFi de Cardano? Dinos qué opinas de este tema y sobre las stablecoins en general en la caja de comentarios. Y si has llegado hasta aquí, te invitamos a suscribirte al canal en este botón para poder seguir toda la actualidad cripto. En este lado encontrarás un vídeo que te recomendamos y en este otro lado una lista de vídeos para seguir aprendiendo sobre criptomonedas. Un abrazo bitumeros, adiós.